Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a hablar de los medios probatorios que se pueden utilizar tanto en la parte administrativa como en el proceso penal. Esta es una cosa muy importante que quiero que entiendan, que algunas cosas que nacen en lo administrativo pueden pasar a ser penales, pueden ser objeto de sanción administrativa y también de sanción penal. Y los medios probatorios que se utilizaron en la fase administrativa pueden incluso utilizarse también en la fase penal. Entonces, hay varias cosas que tenemos que saber de estos medios probatorios, no solo conocerlos en el sentido de saber qué son, qué deberían de tener, sino además qué cosas son indispensables y si no las tienen, no deberían de ser válidos o podemos nosotros decir que no sean tomados en consideración como medios probatorios en virtud de que no cumplen X o Y circunstancia. Lo primero es el informe administrativo. ¿Qué tenemos que saber del informe administrativo cuando hay una sanción de carácter administrativo o cuando el delito nace a raíz de un procedimiento administrativo? Dice, las autoridades competentes deben, como parte de una política de gestión ambiental, preparar cuadros de inspectores con conocimientos suficientes para llevar a cabo inspecciones en materia ambiental. Es decir, que toda institución que está sujeta a realizar inspecciones o a encontrar medios probatorios, cuando dice cuadros se refiere a personal administrativo o técnico que tenga las capacidades de hacer bien un informe técnico que vaya a tener peso o que cumpla con requisitos de ley. Después les voy a explicar unos casos y van a ver por qué es necesario que esta gente técnica tenga la capacidad de hacer estas cosas. Y dice, ellos deben de contar cuando realizan cualquier actividad con identificación oficial y idealmente una orden por escrito de inspección. Su jefe les da una orden de inspeccionar determinado lugar. Esto no sucede en todos los casos y todos los delitos. ¿Por qué? Porque algunos no cuentan con una orden, sino que son llamados para atender alguna circunstancia o emergencia. Es el caso de los delitos que surgen luego de la atención médica. Por ejemplo, el médico no tiene una orden, pero llegaron a pedirle ayuda. Bueno, ese médico debe estar perfectamente identificado que se trata de un funcionario, ¿verdad? Y dice que esta inspección que se realiza no solo debe estar ordenada, y como ya les dije, en algunos casos lleva orden y en otros casos no, sino que además dice que se debe llenar un formulario o una acta que debe ir seriada, numerada o etcétera. Normalmente, si se trata de una inspección de tipo técnico en temas ambientales, por ejemplo, ya tienen formularios que van seriados y numerados, donde solo llenan apartados específicos al respecto de algunas preguntas que el formulario hace para facilitarle al técnico describir lo que encontró y que esta información esté condensada de manera estandarizada y que sea fácil cuando la aportan para nosotros encontrar la información que ya sabemos dónde más o menos la vamos a requerir. Adicionalmente, este técnico debe estar capacitado para levantar actas administrativas. Y estas actas administrativas deben ser la base del procedimiento realizado, donde debe describir perfectamente, uno, por qué realiza el procedimiento que realiza, es decir, tiene una autorización de su jefe inmediato, le fue ordenado, un juez le ordenó que lo hiciera, su jefe le solicitó que hiciera determinada inspección, porque hay funcionarios que tienen la facultad de inspección y el jefe les puede ordenar realizarla, o si es un médico, si fue requerida la atención médica. Luego debe describir perfectamente que él o ella es un funcionario público que cuenta con carnet tal y
identificarse perfectamente como su calidad de técnico. Seguidamente de eso debe describir cómo sucedió todo el hecho o todo el procedimiento que se realizó. Esto para que tanto el formulario como el acta, el técnico debe tener la capacidad legal, es decir, que debe estar capacitado para llenar requisitos de ley y que estos documentos puedan pasar a ser medios probatorios sin ningún problema. Y el personal de cada institución debería estar capacitado para realizarlo. Es decir, si es un inspector, debe tener la capacidad de realizar esto. Inclusive los médicos deberían de tener la capacidad de realizar estas actas de tipo administrativo y etcétera. Entonces, el empleado, si le es ordenada o le es asignada una inspección, él debe tener en cuenta para realizarla, llevar su identificación al momento de realizarla. Debe tener en cuenta que debe levantar el acta de todo lo inspeccionado, llenar el formulario correspondiente si es que hubiera un formulario y debe considerar que el acta debe llenar todos los requisitos de ley. Debe tener su identificación completa con nombre, etcétera. Debe tener lugar y fecha en el que se realizó y debe narrar todos los hechos, situaciones o circunstancias bajo las que se llevó a cabo esta inspección. Debe considerar en el acta todos los elementos objetivos, ningún elemento subjetivo. Por ejemplo, debe decir, nos apersonamos al Hotel X a realizar la inspección que me fue requerida, primero lugar y fecha y todo eso, ¿va? Pero ya en los hechos nos presentamos ante los señores tal del hotel tal, les presentamos nuestro gafete, nos identificamos y les informamos de la inspección que íbamos a hacer. Ellos nos consultaron acerca de qué tipo de cosas íbamos a realizar. Les dijimos que 1, 2, 3, 4 y 5 nos llevaron a los lugares donde se encontraban y estos lugares eran de la torre tal, tantos metros hacia... Y él va escribiendo para que si se tiene que volver a llegar, se sepa exactamente el lugar donde fue. Cuando se toman muestras, por ejemplo, de suelo o así, ellos suelen poner coordenadas. ¿Por qué coordenadas? Porque en los bosques es, por ejemplo, difícil decir, qué sé yo, a tantos metros del árbol grande que no puedes poner esa clase de cosas. Entonces ellos lo que hacen es fijan un punto y ponen en qué coordenadas exactas se tomó la muestra, para que sea fácil saber el lugar exacto en el que fue tomada, ¿verdad? En ese sentido, él hace toda la información objetiva de lo que sucedió, pero no puede hacer ninguna apreciación subjetiva en esa acta. ¿Qué quiere decir con una apreciación subjetiva? Él no puede decir si recolecta agua, por ejemplo. El agua se miraba un poco, no sé qué, tal vez tenga... No. Él se recolectó una muestra que fue sellada, empacada y quedó guardada bajo el código, bajo el número, bajo las iniciales, lo que sea, porque debe identificar la muestra. Y debe decir que el frasco queda sellado y que se mandará a X laboratorio a analizar, ¿verdad? No puede en ningún momento decir, yo creo que esa muestra, no. Únicamente las circunstancias objetivas de haberla recolectado. Al respecto de la inspección, vamos a seguir con el Código Penal. Hay dos instituciones contempladas en el artículo 187 del Código Procesal Penal, que son la inspección y el registro. Algunas personas, algunos abogados incluso creen que la institución es una y que se llama inspección y registro. No es así. Hay una institución jurídica que es la inspección y otra institución jurídica que es el registro. ¿Ambas instituciones se pueden llevar a cabo en la misma diligencia? Sí, pero en algunas circunstancias solo se llevará a cabo una de ellas. Y para saber cuál es la que necesitamos, nosotros debemos conocerlas bien y saber
cuál es la que aplica a lo que está sucediendo en nuestro caso. Entonces, a ese respecto, el artículo 187 nos dice: cuando fuese necesario inspeccionar lugares, cosas o personas porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial. Eso es el registro. Es decir, que el registro se trata de que estamos buscando una persona, una cosa o un lugar determinado. Solo queremos ubicarlo, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos un registro porque nada más vamos a ubicar esa cosa. Estamos buscando un arma, estamos buscando una motosierra porque talaron árboles, estamos buscando una persona que se fugó, estamos buscando drogas, estamos buscando algo en específico. Ahora, ¿qué es la inspección? La inspección es muchísimo más amplia y es una institución jurídica más interesante que el propio registro, porque la inspección nos lleva a nosotros a conocer las circunstancias exactas en las que se encontraba esa persona, ese lugar o esa cosa que se encontró. Y así, en el segundo párrafo, el 187 nos lo explica. Dice: mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, énfasis en esto, se comprobará el estado de las personas, los lugares o las cosas, los rastros y efectos materiales que hubiere de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de quienes participaron en él. Es decir, que la inspección nos lleva a considerar cómo estaba exactamente el lugar, la cosa o la persona. Se le hace una inspección a la persona, por ejemplo, un médico revisa cómo está en todo el cuerpo, etc. Y eso, por ejemplo, en algunos delitos donde hubieron violencia física o etcétera, no se trata del registro, sino se trata de la inspección. Es una inspección ocular de una persona que hace un médico facultativo, normalmente del Instituto Nacional de Ciencias Forenses o del INACIF, en donde él determina el estado físico de la persona. En el caso de los delitos de contaminación, por ejemplo, mediante la inspección se pueden tomar muestras y se determina cuál era el estado exacto del agua, del suelo, de lo que sea en ese momento. Incluso se pueden en determinados lugares tomar muestras de aire para establecer la contaminación atmosférica de un lugar determinado o la emanación de una determinada fábrica. Qué tan tóxicas son las emanaciones que esa fábrica emite. Se puede tomar en el punto donde está emanando todo lo que saquen, el humo, se toma una muestra y se analiza, ¿verdad? Entonces, es importante saber que de esta inspección se debe también levantar un acta y que esa acta, de nuevo, debe describir detalladamente todo lo acontecido. Desde llegamos al lugar, nos identificamos, mostramos la orden que nosotros llevábamos y producto de esa orden que nosotros llevábamos, nos pasaron adelante, les dijimos los lugares que veníamos a revisar o inspeccionar de acuerdo a la orden que teníamos, nos llevaron hasta los lugares, ahí se procedió a realizar la diligencia en presencia de juez competente, ¿ya? Entonces, todo bien detallado y de nuevo cero apreciaciones del hecho. Cero, yo creo que esta tierra, eso lo va a determinar el laboratorio. No puede determinarlo a ojo nadie. Bueno, ahora les voy a contar un par de experiencias para que ustedes sepan qué tenemos que ir a buscar en esos informes si los vamos a usar en la práctica como medios probatorios. Porque si bien es cierto, son de enorme utilidad,
también los podemos votar, porque no siempre son perfectos. El primero que nada, tuve un caso acerca de un atentado en contra del patrimonio natural y cultural de la nación, porque dentro de un área protegida habían talado, pero una cantidad grande de árboles. Y resulta que habían dos errores. El primer error es que cuando el Ministerio Público tomó las coordenadas del lugar, hay dos tipos de coordenadas a nivel mundial. Las que se usan como medios probatorios, que solo son las coordenadas GTM que utilizan el Instituto Geográfico de Guatemala, y otro tipo de coordenadas internacionales que no necesariamente suelen ser tan exactas acá. En ese sentido, ellos tomaron las coordenadas no de un aparato calibrado del Ministerio Público, que ellos cuentan con eso, sino de un celular. Y el celular tomó las coordenadas internacionales. Cuando yo recibí y vi las coordenadas, solo al verlas y ver que al final no decía GTM, supe que no eran las coordenadas guatemaltecas del instituto, y que el instituto es el único que avala los lugares exactos. Entonces el medio probatorio tiene que ser las coordenadas GTM. Y en ese sentido, yo mandé las coordenadas que ellos tomaron al Instituto Geográfico de Guatemala, y ellos me mandaron a decir cuál es el lugar donde estaba ubicado. Y ese lugar cambiaba de municipio, no era el lugar exacto. Y en efecto, ellos habían estado en un lugar fronterizo de otro municipio, digamos, no hacia ladito a ladito, pero muy cerca. Y bueno, con las coordenadas cambia por una distancia, ¿no? Y eso ya hacía que el lugar fuera otro. Y luego documentaron nada más 2 árboles y no documentaron todo lo demás. En las actas no estaba todo documentado, sino solo 2 árboles. Y el área era enorme. Entonces, en ese sentido, cuando yo vi que todos esos medios probatorios no me iban a servir en el debate porque estaban viciados, yo rápidamente me acerqué al abogado de la defensa y le propuse que la salida de sus clientes, porque eran varios, era un criterio de oportunidad, porque ellos iban a salir rápido del asunto, se iban a evitar tantas gestiones, no había necesidad de llegar hasta el debate, no tenían que diligenciar medios probatorios y no les iban a quedar antecedentes tampoco. Ellos aceptaron, se gestionó el criterio de oportunidad y fue una librada, porque los medios probatorios no servían. El abogado de la defensa seguramente no los había inspeccionado tanto o desconocía, porque hay muchos abogados que no saben asuntos técnicos del tema ambiental. Desconocía, por ejemplo, cuando dice tantos metros cúbicos de madera, yo solo al ver los metros cúbicos sabía que eso era bien poquito. Entonces, cuando hablé después con ellos, dijo, es que solo eran 2 arbolitos en ese momento porque lo demás ya estaba arriba de un camión. Y yo... otro caso también donde lamentablemente un empleado público no sabía cómo levantar un acta y lo hizo de manera errada, fue un caso en el que estuve de una señorita que se había hecho un aborto. Aparentemente, el Ministerio Público es llamado en la madrugada porque llega a un centro de salud una señorita con un enorme sangrado teniendo un aborto en ese momento. Cuando la doctora la revisa, la doctora descubre en el interior de la señorita lo que la doctora describe en una razón pequeña que escribe en el libro de actas, no hasta un acta, sino solo escribe una razón pequeña que le saca de la vagina 2 cápsulas y no describe más. La doctora no dice de qué forma, de qué tamaño, de qué color, si estaban enteras, desgastadas, no hace ninguna descripción de las cápsulas y tampoco dice dónde las pone al sacarlas. Nada más dice que le extrae y eso es todo. Como el Ministerio Público no se presenta inmediatamente, sino que llega hasta el otro día en la mañana, la doctora ya había terminado el turno y la única que estaba era una enfermera. Entonces viene la enfermera y les entrega al Ministerio Público y el Ministerio Público levanta un acta donde dice que la enfermera les entrega un frasco con 2 pastillas,
que según dice la enfermera, es lo que la doctora extrajo de la vagina de la señorita. Bueno, allí ya la prueba estaba viciada, porque primero que nada la doctora sacó cápsulas, no pastillas. Segundo, no había ninguna cadena de custodia de lo que pasó con estas cápsulas, ¿va? Saber qué pasó. Y después la enfermera de la nada, en un frasco entrega 2 pastillas. Entonces ahí ya la prueba estaba completamente viciada y no había manera de comprobar que eso era lo que la señorita tenía dentro. Así que los medios probatorios no se pudieron usar y ya quedó libre porque no tenían manera de comprobar que ella en efecto tenía pastillas abortivas dentro de ella, porque sin importar lo que un laboratorio dijera del contenido de esas pastillas, pues no había cadena de custodia, así que técnicamente no eran las cápsulas. Entonces, yo lo que quiero que ustedes aprendan es cuáles son los medios probatorios o las herramientas con las que contamos, para qué sirve cada una de ellas y cómo lo podemos usar para que cuando nos digan, tenemos, porque el Ministerio Público así llegó esa vez, tenemos las pastillas que le sacaron y dice que son abortivas, pero que eso no los sorprenda, no los asuste, no, quiero ver, ¿verdad? Entonces cuando lo ves y lo analizas, decís, no, esto no sirve. Y ya podés hacer uso de todas las herramientas que tenés para invalidar la prueba, porque esto necesita requisitos y ustedes tienen que saberlos. Y si no los cumplen, la mayoría de ustedes supongo que quiere litigar y ser abogados, entonces que sepan cuándo realizar determinadas acciones porque les conviene más una cosa o les conviene la otra.